levanto mis manos, cierro mis ojos para proclamar tu nombre, Dios de poder. Lectura del libro del profeta Miqueas. Oigan ustedes ahora lo que dice el Señor. Levántate y expón tu caso ante los montes, y que los cerros oigan tu voz. Escuchen ustedes, montes, y firmen cimientos de la tierra. El Señor va a entablar un juicio contra su pueblo. Va a entablar un pleito contra Israel. Esto dice el Señor. Respóndeme, pueblo mío. ¿Qué te he hecho o en qué te he molestado? Yo te saqué de Israel, librándote de la esclavitud. Yo envié a Moisés, a Aarón y María para que te dirigieran. Pueblo mío, recuerda ahora los planes de Balac, rey de Moab, y la respuesta que le dio Balaam, hijo de Beor. Recuerda cuando pasaste de Sitín y Gilgal, y reconoce las victorias del Señor. ¿Con qué me representaré a adorar al Señor, Dios de las alturas? ¿Me representaré ante Él con becerros de un año para ofrecerlos en holocausto? ¿Se alegrará el Señor si le ofrezco 1000 carneros o 10,000 ríos de aceite? ¿O si le ofrezco a mi hijo mayor en pago de mi rebelión y mi pecado? El Señor ya te ha dicho, oh hombre, en qué consiste lo bueno y qué es lo que Él espera de ti. Que hagas justicia, que seas fiel y leal, y que obedezcas humildemente a tu Dios. Palabra del Señor. Demos gracias a Dios. Señor, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu santo monte? El que anda en integridad y hace justicia. Y habla verdad en su corazón. El que no detrae con su lengua ni hace mal a su prójimo. Ni contra su vecino acoge oprobio alguno. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado. Pero honra a los que temen al Señor. El que jurando en daño suyo. No por eso cambia. El que presta no esperando de ello nada. Ni contra el inocente ante hecho. El que hace estas cosas. No resbalará para siempre. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la primera carta de San Pablo a los Corintios. El mensaje de la muerte de Cristo en la cruz parece una tontería a los que van a la perdición. Pero este mensaje es poder de Dios para los que vamos a la salvación. Como dice la Escritura, haré que los sabios pierdan su sabiduría y que desaparezca la inteligencia de los inteligentes. ¿En qué pararon el sabio y el maestro y el que sabe discutir sobre cosas de este mundo? Dios ha convertido en tontería la sabiduría de este mundo, puesto que el mundo no usó su sabiduría para reconocer a Dios,
donde Él ha mostrado su sabiduría. Dispuso Dios en su bondad salvar por medio de su mensaje a los que tienen fe, aunque este mensaje parezca una tontería. Los judíos quieren ver señales milagrosas y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros anunciamos a un Mesías crucificado. Esto les resulta ofensivo a los judíos y a los no judíos les parece una tontería. Pero para los que Dios ha llamado, sean judíos o griegos, este Mesías es el poder y la sabiduría de Dios. Pues lo que en Dios puede parecer una tontería es mucho más sabio que toda sabiduría humana. Y lo que en Dios puede parecer debilidad es más fuerte que toda fuerza humana. Hermanos, deben darse cuenta de que Dios los ha llamado a pesar de que pocos de ustedes son sabios según los criterios humanos, y pocos de ustedes son gente con autoridad o pertenecientes a familias importantes. Y es que para avergonzar a los sabios, Dios ha escogido a los que el mundo tiene por tontos, y para avergonzar a los fuertes ha escogido a los que el mundo tiene por débiles. Dios ha escogido a la gente despreciada y sin importancia de este mundo, es decir, a los que no son nada, para anular a los que son algo. Así nadie podrá presumir delante de Dios. Pero Dios mismo los ha unido a ustedes con Cristo Jesús y ha hecho también que Cristo sea nuestra sabiduría, nuestra justicia, nuestra santificación y nuestra liberación. De esta manera, como dice la Escritura, si alguno quiere enorgullecerse, que se enorgullezca del Señor. Palabra del Señor. Demos gracias a Dios. Ale, ale, aleluya. Ale, ale, aleluya. Ale, ale, aleluya. Aleluya, aleluya. Ale, ale, aleluya. Ale, ale, aleluya. Ale, ale, aleluya. Aleluya, aleluya. Lectura del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Cristo Señor. Al ver la multitud, Jesús subió al monte y se sentó. Sus discípulos se le acercaron y él tomó la palabra y comenzó a enseñarles diciendo: Dichosos los que tienen espíritu de pobres, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos los que sufren, porque serán consolados. Dichosos los humildes, porque heredarán la tierra prometida. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán satisfechos. Dichosos los compasivos, porque Dios tendrá compasión de ellos. Dichosos los de corazón limpio, porque verán a Dios. Dichosos los que trabajan por la paz, porque Dios los llamará hijos suyos. Dichosos los perseguidos por hacer lo que es justo, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos ustedes cuando la gente los insulte y los maltrate, y cuando por causa mía los ataquen con toda clase de mentiras. Alégrense, estén contentos porque van a recibir un gran premio en el cielo, pues así también persiguieron a los profetas que vivieron antes que ustedes. El Evangelio del Señor. Te alabamos, Cristo Señor. Buenos días, Magdalitas. Qué alegría ver que somos un poquito más. Siempre nos hacen falta, ¿verdad? Hay que seguir siendo cristianos con los que vienen aquí para que se queden, ¿verdad? Tenemos que seguir trabajándonos eso, pero qué alegría verles, de verdad. Siempre es una alegría
cuando vienen y están con nosotros. El domingo pasado Marvin decía, ¿verdad? Se le notaban los nervios, ¿verdad? Y al final me dice, ya no voy a volver a hacerlo. Me dice, no me vuelvas a pagar. La masculinidad hegemónica. Y la verdad es que es un reto, pero es edificante siempre escucharnos los unos a los otros. Y al final yo le decía a Marvin, no se trata de venir y hacer una gran reflexión teológica, sino hablar de nuestra experiencia, ¿verdad? De lo que las Escrituras nos dicen a nosotros. Y mientras preparaba esta reflexión, al inicio decía, puchica, ¿verdad? Qué difícil este pasaje del Sermón de la Montaña y las otras lecturas, y no hallaba ni por dónde empezar. Leí un par de reflexiones y no me convencían, entonces no, decidí voy a leer, y empecé a leer y a tratar de que eso se haga real en nuestra vida. Lo que a veces hemos dicho, ¿verdad? Que cuando nosotros leemos la Escritura debemos de dejar de pensar como muchas veces pensamos que estamos leyendo un cuento, estamos leyendo una fábula de algo que pasó, ¿verdad? Y en nuestra mente, usualmente, así funciona nuestro cerebro, leemos y estamos haciéndonos la imagen de las cosas que han pasado, ¿verdad? De lo que leemos, y si hemos visto alguna caricatura, alguna película, usualmente es lo que se nos viene a la cabeza, ¿verdad? Estas historias de la Biblia. Pero en la primera lectura del profeta Miqueas hace una pregunta, ¿verdad? Y si estas lecturas han sido seleccionadas para que las analicemos en este tiempo, creo que es importante que pensemos qué nos quiere decir. Y en la lectura del profeta Miqueas dice que el Señor va a empezar, dice, a tener un juicio, a tener un pleito con su pueblo, ¿verdad? Y les hace una pregunta y les dice, ¿y yo qué te he hecho? ¿Verdad? ¿Y por qué estás así conmigo? ¿Verdad? ¿Y qué te he hecho? ¿Verdad? Y tras esa pregunta, él les dice, sí, que no se acuerdan todo lo que he hecho por ustedes, ¿verdad? Que los he sacado de Egipto, y les empieza a decir, y las victorias que yo les di con el rey no sé quién, y empieza a decirle, a recordarle a su pueblo qué es lo que ha hecho. Y luego el profeta viene y empieza a hacer como la parte del pueblo, ¿verdad? Las reflexiones que él, y dice, ¿y cómo me voy a presentar al Señor? ¿Verdad? ¿Cómo lo voy a hacer? Dice, voy a llevar un becerro, ¿verdad? Voy a hacer un sacrificio, ¿verdad? Y empieza a hacer una serie de cuestionamientos un poco rituales de cómo presentarnos ante el Señor. Pero la parte final de la lectura de Miqueas dice, el Señor le dice, yo ya te he dicho lo que es bueno y lo que es justo, ¿verdad? Y eso es lo que tenemos que hacer. Y yo me puse a pensar, a veces, no sé si hemos tenido alguna relación nosotros en la que nos hemos enojado con alguien, ¿verdad? Y esta persona, cuando se acerca a nosotros, nos llega así como, ¿y yo qué te he hecho, verdad? ¿Y por qué estás así conmigo? Bueno, entonces, a veces podemos tener una actitud así, sí, es bien difícil tener así actitudes de amor, a veces cuando te la ves, ¿verdad? Pero me gusta pensar que el Señor sí lo hace con esta actitud de decirnos, y Magdalitas, ¿y yo qué les he hecho? ¿Y por qué están así conmigo, Magdalitas? Y que no se dan cuenta de todo lo que yo he hecho por ustedes. Cuando lo sacaron de allá de la capilla del Espíritu Santo, les di allá orquídeas del mar para que se empezaran a reunir. Cuando ya no podían pagar en la CJ, llegó Amate, ¿verdad? Para ayudarles a pagar. Cuando ya no había un lugar, apareció este lugar. Cuando las personas se fueron y quedaron vacíos, llegó gente nueva. No se acuerdan todo lo que Él ha hecho. Y nosotros decimos, y bueno, ¿y qué hacemos, verdad? Es que hay que comprar manteles finos, con dignidad. Así nos tenemos que presentar al Señor, con velas de cera de abeja, ¿verdad? Porque así nos tenemos que presentar al Señor. ¿Será que eso es lo que el Señor quiere? Él dice, nos ha dicho lo que es bueno y lo que es justo, ¿verdad? Y si no lo teníamos claro, viene la lectura del Salmo y nos dice, ¿verdad? Un poco más claro cómo es que tenemos que hacerlo, ¿verdad? Y ahí nos menciona, ¿verdad?
que tenemos que hablar siempre con la verdad y con el corazón. Que no tenemos que buscar pleitos con nuestros vecinos, con nuestros amigos. Y nos empieza a decir una serie de cosas de cómo comportarnos, porque de eso se trata, ser justo. Entonces pensemos nosotros, ¿cómo nos está diciendo el Señor que nos comportemos? ¿Verdad? Porque creo que más allá de pensar en cómo vamos a venir y arreglar y hacer bonito el servicio, es cómo nosotros, la actitud nuestra va a hacer que ese servicio sea agradable para todos, para las personas que venimos y para nosotros mismos, ¿verdad? Siempre antes de venir, les dije una vez, ¿verdad? Vengamos ya con la disposición de saber que aquí nos vamos a reunir en la presencia de Dios y que vamos a ver a la presencia de Dios, no en acto mágico, ¿verdad? Ni tal vez no en la sensación del ambiente, sino en las personas que vienen aquí. En nuestros prójimos, ahí vamos a ver la presencia de Dios. Y entonces nosotros tenemos que alegrarnos por las personas que vamos a ver aquí. Y saber que estamos viendo a Dios en esa persona. Y esas actitudes de amor son las que van a irnos transformando. Y esas son las cosas que estas lecturas nos están diciendo. Luego en la segunda lectura, Pablo empieza a decir, ¿verdad?, que los judíos pedían señales y los griegos sabiduría, y empieza a decir cómo a veces el evangelio para este mundo puede parecer una locura, porque decía, nosotros predicamos a un Cristo crucificado. Nosotros predicamos el amor y a veces parece locura, ¿verdad? A veces incomoda. A veces parece que las cosas que hacemos a base del amor no tienen sentido o podríamos no ser relevantes, ¿verdad? Y pensemos a veces, miren, la parte más difícil, ¿verdad?, de ser cristiano, yo siempre le he dicho, es en la casa, ¿verdad?, con los amigos más cercanos, con los que con una palabra, ¿verdad?, nos pueden sacar lo cristiano así rapidito, ¿verdad? Quizás por eso nos han puesto ese pastor aquí, ¿verdad?, en la comunidad, en la piedra de pulir de la comunidad. Y tenemos que ser cristianos. Esa es la parte que nos toca difícil a nosotros. Y a ella también, ¿verdad? Porque nosotros tampoco es que seamos mansas ovejitas, ¿verdad? Y este es el campo de entrenamiento para que seamos también cristianos afuera. Y lo más difícil, pero lo más difícil es autoevaluarnos, ¿verdad? Y es lo que a veces no nos gusta hacer, ¿verdad? Reconocer cuáles son esas cosas que nos corresponden, que cómo estamos nosotros asimilando el mensaje de Dios cada domingo, ¿verdad? O si estamos realmente cumpliendo un checklist y nos estamos olvidando de esto, ¿verdad? Como les decía yo, es difícil a veces nosotros evaluarnos, ¿verdad?, y saber qué es la parte que nos corresponde. Lo más sencillo es venir y decir, ay, no es que como lo hacen mal, es que qué barbaridad, qué horas de venir, ¿verdad? Esa es la parte más fácil. La parte difícil es venir temprano. Ahí es violencia, dice Álvaro. Pero es lo que tenemos que hacer. Y parece locura, sí es cierto, a veces parece locura. Y yo cuando después de ver eso y leer nuevamente el Evangelio y el sermón de las bienaventuranzas, todo tuvo un sentido nuevo para mí. Porque no sé cuántas veces hemos escuchado reflexiones sobre este mensaje, ¿verdad? Y siento que está generalmente bien romantizado porque se ha utilizado como para aceptar el sometimiento y el sufrimiento en esta tierra, ¿verdad? Porque allá vamos a recibir la recompensa. El Señor nos va a bendecir allá en el cielo, ¿verdad?, en la patria celestial, allá en el reino de Dios, allá va. Aquí aguántese, ¿verdad? Aquí ni modo, ¿verdad? Consuélese con este sermón que le dio el Señor, que dice que dichosos los pobres, ¿verdad?, de espíritu, ¿verdad?, porque allá ellos van a ver al Señor en el reino de los cielos. Pero yo decía, todas estas lecturas nos tienen que hablar un solo mensaje.
Y eso nos está diciendo cómo nosotros tenemos que hacer. Y dejando, quizás tratando de romantizar un poco este sermón. Yo digo, siempre nos gusta a nosotros ponernos en este papel, ¿verdad? El pobre de espíritu, el triste que va a recibir consolación, ¿verdad? El que es perseguido, ¿verdad? Y va a recibir el reino. Siempre nos encanta ponernos en el papel de la víctima, ¿verdad? Pero este sermón, y si estamos diciendo constantemente que Jesús nos está hablando de un reino de Dios aquí en la tierra, ¿verdad? ¿No será que nosotros somos los que tenemos que ir a consolar a los que están tristes? Ir y bendecir a los que son pobres de espíritu, que no han escuchado el evangelio del amor. Busqué otras versiones porque me gustó una que decía: Dios bendice a los pobres de espíritu, decía en esa parte, que están conscientes que le necesitan, ¿verdad? Porque ellos recibirán el reino de los cielos. Pero nosotros decimos, nosotros somos las manos, los pies de Dios en esta tierra. Entonces nosotros tenemos que llevar y construir ese reino para las personas. Nosotros a veces nos gusta ponernos en el papel del que es perseguido, ¿verdad? Pero a veces también nosotros somos los perseguidores, ¿verdad? Entonces tenemos que ver siempre qué es lo que nos está tratando de decir y analizar si nuestra conducta realmente es la de pobrecitos de espíritu, ¿verdad? Si es la de tristes, ¿verdad? O si el Señor ya nos ha dado los dones para ir y consolar, para ir y restaurar a otras personas que de verdad necesitan escuchar un evangelio diferente, una buena noticia, un amor renovado, ¿verdad? Porque creo que definitivamente el mensaje de Dios es algo que está en constante renovación. La humanidad va cambiando, las maneras de ver el mundo van cambiando y vamos comprendiendo a Dios de una manera diferente. Y eso es uno de los retos que estamos tratando de hacernos en esta comunidad, ¿verdad? Es cierto que nosotros estamos siguiendo esta inspiración anglicana. Y hace un par de oasis en Nubia también me decía, mira, y estas oraciones no han dicho nada. Me dijo que tenemos que ir empezando a tratar de este libro, ¿verdad? Escrito a saber por quiénes, en qué tiempo y en qué lugar, hacerlo nuestro, ¿verdad? Y escribirlo desde nuestra realidad, ¿verdad? Porque eso puede ser una buena noticia para otra persona. Dios nos dice que nos va a bendecir, pero pensemos, tenemos que ir a consolar nosotros. Si no estamos tristes, si nos sentimos bendecidos. ¿Cómo está nuestro espíritu? ¿Nos sentimos pobres de espíritu o sentimos que ya tenemos algo para dar y no lo estamos dando? Entonces, cuando leemos y reflexionemos, debemos de tratar de hacerlo desde nuestra vivencia personal, ¿verdad? Y aquí este mensaje, ¿qué me está diciendo a mí? ¿Verdad? ¿Dónde estoy yo en todas estas bienaventuranzas? ¿Qué estoy viviendo? ¿En qué papel estoy? Y yo siempre les he dicho, definitivamente yo creo que todas las personas que estamos aquí tenemos características de líder. Haraganes, pero líderes. Porque nos cuesta. Y lo digo por mí. Bueno. Sí, a mí. Pero hay que hacer las cosas. Porque cuando las hacemos, entonces sentimos la bendición de Dios. No solo le damos la bendición a alguien más, sino la experimentamos en nuestra propia vida. Y yo dije, definitivamente esto tiene un total sentido porque podemos estar en ambas partes de los papeles. Nosotros podemos estar tristes y vamos a recibir consolación, pero también tenemos la capacidad de consolar a otros con el mensaje del amor de Dios. Y en ese ciclo
estamos nosotros renovándonos y alimentándonos, dando amor y recibiendo amor. Pensemos, Magdalitas, ¿verdad? ¿Cómo nos vamos a presentar ante el Señor? ¿Cómo vamos a hacer este sermón de las bienaventuranzas? De verdad, una bendición en nuestras vidas. Y aquí nos pinta estas situaciones duales, ¿verdad? Y no importa en cuál estemos, el Señor nos va a bendecir. Ya sea que estemos tristes, o ya sea que vayamos y consolemos a otros. Ya sea que estemos pobres en nuestro espíritu. Y pobres en espíritu se refleja también en la manera en la que nosotros estamos creyendo, en la manera a veces que yo creo que en esta comunidad nos hemos enriquecido mucho en la manera en la que estamos conociendo a Dios. Porque lo hacemos de una manera honesta, ¿verdad? De una manera cuestionadora, ¿verdad? En la que ya no estamos aceptando cualquier cosa, incluso no las que decimos entre nosotros, ¿verdad? Pero eso es bueno, ¿verdad? Porque nosotros tenemos que ir construyendo nuestra relación personal de manera individual y compartirla aquí en la comunidad. Que el Señor nos bendiga, Magdalitas. Que cada domingo el amor de Dios no solo sea una predicación, sino que se vuelva el alimento que nos ayude el resto de la semana a vivir de una manera diferente. Que vengamos, porque si solo venimos a escuchar y de verdad no hacemos nada con esto, lastimosamente nos vamos a convertir en otra iglesia más. Que no se nos olvide eso. Si no queremos ser una iglesia más, entonces tenemos que hacer las cosas diferentes. Y tenemos que cuestionarnos y analizarnos. Y estar dispuestos a cambiar. A aceptar el reto que la divinidad nos ha puesto. Y miren todos los dones que tenemos. Yo me alegro cada vez que escuchamos a personas nuevas predicar, porque queda en evidencia todo lo que tenemos para dar. Así que prepárense. Prepárense. Que el Señor nos bendiga, Magdalitas. Amén. Digno de alabar, Señor, gloria y majestad sean a ti, Rey de la creación, por siempre. Amén. Levanto